Buenos días, queridos alumnos. Hoy nos encontramos nuevamente para aprender un poco más cómo enfrentarnos a un desastre natural. Vamos a hablar sobre lo que es, cómo, qué seguridad, qué medidas debemos tomar en el caso de que nos encontremos en un sismo. Recordemos que en el año 1972 fue creada la Institución de Defensa Civil con la intención de poder apoyar a las personas que habían sufrido un desastre natural. Recordemos también que en el año 1970 se dio un gran sismo, es decir, un terremoto en la ciudad de Yungay, la cual hizo que se desapareciera una ciudad. De esta manera, el Perú se quedó bastante dañado porque fue muchísimas personas que murieron en este sismo y posteriormente el gobierno de Juan Velasco Alvarado en el año 1972 toma la iniciativa de crear lo que es Defensa Civil. Este organismo está encargado de apoyo, enseñanza y cuidado antes, durante y después de lo que pueda suceder en un sismo. Y no solamente en un sismo, sino también en un huaico. Muy bien, entonces vamos a hablar hoy sobre las medidas de seguridad que debemos tener en caso de sismo. Recordemos que hay una asociación que se llama APROSEC. APROSEC es la Asociación Pro Seguridad de la Ciudadanía. ¿Por qué razón vamos a hablar de esta asociación? Vamos a hablar porque recordemos que nosotros vivimos en un país altamente sísmico, ¿ya? Este país, al igual que otros países, se encuentran en zonas sísmicas y sus habitantes deben asumir la seguridad preventiva como una norma de vida. Es decir, deben saber actuar ante este tipo de siniestros. Recordemos que APROSEC, es decir, la Asociación Pro Seguridad Ciudadana del Perú, nos hace llegar varias recomendaciones con la finalidad de evitar grandes cantidades de mortandad que pueda haber en un sismo, en un terremoto. Es decir, reeduca a la sociedad para poder afrontar, ya que recordemos que somos un país altamente sísmico. Muy bien, entonces, ¿qué medidas deben tomar las personas antes de un sismo? En primer lugar, las personas y sus familiares deben conocer con antelación las áreas de seguridad, tanto internas como externas en sus domicilios u oficinas. Es decir, los padres, los profesores deben educar a cada uno de los estudiantes o de las personas con respecto a cómo deben actuar durante un sismo y más que nada conocer el lugar donde están y los lugares que son seguros para evitar desgracias más adelante. No solamente conozcamos lo que es una oficina o un colegio, sino también tenemos que conocer los lugares seguros que hay en nuestra casa, ¿ya? Para así, de esta manera, podernos proteger de cualquier desgracia que podría provocar la muerte o, ah, em, o accidentes que nos puedan ocasionar grandes pérdidas, no solamente materiales, sino personales. De otra manera, la municipalidad y la población en sí trata de
hacer las cosas de la mejor manera. Siempre hay campañas donde nos exigen que deben limpiarse todos los techos, los bordes de los techos de objetos contundentes, es decir, maderas, macetas, bolsas, fierros, basura. Entonces, la municipalidad hace campañas y va recolectando todo lo que los vecinos van a sacar de sus techos para evitar de esta manera eh, haya sobrepeso y pueda en un momento de sismo generar grandes pérdidas. Entonces, ¿qué más hace la municipalidad? No solamente la municipalidad, sino también las personas por conocimiento deben realizar una evaluación de cómo son las estructuras de sus casas, si sus casas tienen estructuras adecuadas para soportar un sismo, ¿ya? Y cómo deben construirlas para evitar que posteriormente la casa se derrumbe en un sismo. Otra de las cosas que tienen que hacer es señalizar las zonas de escape. ¿Qué significa esto? Todo edificio o casa debe tener letreros en los cuales se vaya a señalar, ¿no? Por dónde es más fácil evacuar en caso de sismo, con la intención de evitar que las personas en ese momento se extravíen y no salgan por el lugar correcto. De esta manera, lo único que se solicita es que podamos facilitar en ese momento de, del sismo, salir por un lugar adecuado sin hacernos daño. También debemos tener en la mano un pequeño botiquín. El botiquín generalmente debe constar de productos que sean para los golpes, para el dolor, para poder vendarnos, alcohol, yodo, vendajes, curitas, esparadrapo, gasa, medicamentos para la fiebre, todo eso debemos tener en un botiquín. También debemos tener una linterna en caso de que el sismo pueda ocurrir en la noche, entonces la linterna va a ser de gran ayuda. Por otro lado, debemos tener un radio de pilas para que de esta manera podamos escuchar qué es lo que está sucediendo o qué indicaciones nos están dando durante el sismo. Otra cosa que nos sugieren es que tengamos un pequeño stock de alimentos enlatados. Estos alimentos tenemos que chequear constantemente para evitar que su fecha de vencimiento siga vigente. Vamos a suponer que yo pongo atún, pongo bolsas de cereales, galletas, durazno en jugo o frijoles, garbanzos, tantas cosas que hay enlatadas. Entonces, cada cierto tiempo tengo que chequear si su fecha de vencimiento todavía sigue vigente para el consumo, tratando siempre de renovar estos productos para que si se diera el caso de un sismo o una inundación, podamos estar prevenidos y tener artículos para alimentarnos durante un tiempo prudencial. Bien, entonces eso es lo que nosotros hacemos antes de que se pueda producir un sismo, es decir, ver las estructuras, guardar una cantidad de alimentos, tener un botiquín adecuado, señalización adecuada. Todo eso lo tenemos que hacer antes de que se produzca un sismo como medida de prevención. Ahora, ¿qué sucede? Las autoridades actúan de la siguiente manera. En primer lugar, las autoridades van a ir evaluando las edificaciones y determinando si los inmuebles son de riesgo. Como vemos ahí hay una imagen donde un
un inmueble está deteriorado. Entonces, la autoridad pertinente va a ir, va a revisar y va a solicitar que se retiren para que puedan arreglar eso antes de que suceda un terremoto o un temblor. Eso es como medida de prevención, para que en un momento que se pueda dar un sismo, entonces no haya personas que puedan ser dañadas en viviendas de esa naturaleza. También, ¿qué cosa hace? Ellos también reubican con urgencia a los pobladores de las laderas de los cerros, porque en las laderas de los cerros hay habitantes que han establecido sus viviendas sin mirar eh, si están en una zona adecuada o no. Simplemente el hecho de haber construido una casa sin permiso, ¿no? Muchos de ellos también han construido en las rivieras de los ríos. Y hay que pensar que los ríos no siempre están en crecida. A veces la gente ha construido sus casas en la zona de los ríos donde aparentemente ya el río no está. Pero, ¿qué sucede? En un momento determinado, puede que las casas que están construidas en las rivieras de los ríos caigan por efecto de un fuerte sismo o un terremoto, provocando así pérdidas humanas. Es muy necesario, dicen las autoridades, que realicemos simulacros. ¿Qué significa simulacros? Es como actuaciones que hacemos pensando que pueda haber un terremoto, un sismo de alta magnitud. Entonces los simulacros tienen el objetivo que los participantes conozcan cómo deben actuar en caso de producirse un sismo. También estos simulacros nos señalan qué zonas son seguras para evitar, ¿no? En caso de un sismo, el atropello de las personas o simplemente que las propiedades se caigan sobre los habitantes. Entonces, todas las ciudades tienen círculos demarcados en determinadas zonas para que en un momento de sismo toda la población se dirija a esas zonas de protección. Por otro lado, se va a realizar inspecciones permanentes de qué? De locales públicos a fin de verificar que estos cuenten con medidas preventivas y estructuras seguras. ¿Qué sucede? Al momento de que las autoridades revisen, van a ver si contamos con las medidas adecuadas de seguridad para evitar muertes producto del descuido, ¿no? Por ejemplo, tener las salidas adecuadas, que estén vacías, que no haya cosas que estorben al momento de pasar, que cuenten con lo que es um, un botiquín adecuado. Por otro lado, las barandas de las escaleras tienen que estar, los sitios que tienen que estar determinados por dónde debe salir cada uno de las personas. Eso significa por dónde van a evacuar en momento de sismo. Por otro lado, ver si la infraestructura, como les dije hace un momento, es adecuada para qué cantidad de gente esté en cada lugar. A eso se le llama aforo, la cantidad de personas que pueden estar en una zona. Bien, por otro lado, las autoridades están haciendo siempre proyectos en los cuales dan a conocer a la ciudadanía qué es lo que debe tener o qué recomendaciones se les da, cómo deben actuar en el momento que se produzca un sismo. Entonces va a haber un grupo de personas que van a repartir volantes entregando las recomendaciones que debemos seguir. Bien, entonces, bajo esta perspectiva tenemos que considerar que nosotros
como país altamente sísmico, tenemos que mantener y tener en cuenta como forma de vida las medidas que nos proponen las autoridades para salvaguardar nuestras vidas. Bien, entonces a veces decimos, ¿qué debo hacer en el caso de un sismo? Bien, en el caso de un sismo, no se olviden que tenemos que mantener la calma, conservar la calma. Esto de conservar la calma va a ser producto de tener conocimiento por dónde podemos evacuar y cómo debemos comportarnos durante un sismo. Por otro lado, tenemos que tener apagados todas las válvulas de gas y también todo lo que son entradas de luz para evitar de esta manera los incendios. Por otro lado, tenemos que retirar de las ventanas. No podemos estar pegados a la ventana porque un movimiento sísmico puede hacer de que las ventanas se destruyan. Entonces no morimos por el sismo en sí, sino por los vidrios que podemos. Y también evitar que en el paso haya objetos o artículos que nos puedan producir que tropezarnos o caernos. Cuando estamos en un edificio, por ningún motivo se debe utilizar los ascensores o elevadores. ¿Por qué? Porque al momento de que se da un sismo, generalmente se va a ir la luz. Entonces no van a funcionar y va a crear un caos. Recordemos que debemos aprender, como dijimos a un inicio, cuáles son las zonas de seguridad del lugar donde vivimos o donde trabajamos. Entonces tenemos que ubicarnos en caso de que hubiera un sismo en esas zonas, ¿no? Entonces, otro de los puntos es que siempre tenemos que localizar las rutas de evacuación. Es decir, como vimos, se señala cada una de las rutas de evacuación y con eso hacemos de que nosotros podamos con facilidad retirarnos de un lugar sin tener problemas en el momento que haya un sismo. Bien, chicos, esto, como les estuve diciendo, es todo lo que se puede hacer antes de un sismo, ¿no? Y lo que recomiendan las autoridades. Posteriormente vamos a hacer lo que vamos a hacer durante el sismo y después del sismo. Muy bien. Como les digo, siempre es necesario leer, aprender y poner en práctica lo que nos sugieren para poder cuidar nuestra vida y cuidar la vida de los que nos rodean. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes, ¿no? Nos encontraremos en la próxima clase. Gracias.